Buenos días. Estamos haciendo esta vez no un estudio bajo la forma de video, frase con la cual solemos arrancar todos los estudios bajo la forma de video que normalmente hacemos, sino que esta vez estamos haciendo un video especial, básicamente de agradecimiento por el crecimiento que ha experimentado este sitio, que es mi blog, a lo largo de los últimos años, sobre todo en el último tiempo. Me gustaría también darles algunos datos estadísticos que hablan precisamente de ese crecimiento de mi blog. Y finalmente, para darles algunas recomendaciones, no consejo, porque no estoy en condiciones de aconsejar a nadie. Yo apenas puedo sobrellevar mi propia existencia con ayuda del Espíritu Santo, así que mal puedo pretender decirle a los demás cómo tienen que vivir sus vidas, pero sí darles algunas recomendaciones que surgen de mi experiencia leyendo y estudiando la palabra de Dios, y de mi experiencia llevando una vida cristiana práctica, ¿no? Y congregándome en una iglesia local. Agradecer en primera instancia a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras judeo-cristianas. Jehová de los ejércitos es su nombre, el único Dios verdadero que se manifiesta en una Trinidad divina, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un especial agradecimiento al Espíritu Santo, que ha sido y sigue siendo mi maestro en cuanto a la lectura, estudio y entendimiento de la palabra. Y después agradecerles a ustedes, a los lectores, a los que me siguen en el blog, a los que se han suscrito a mi canal de YouTube, que ya rondamos los 1350 suscriptores, a los que me escriben, a la dirección de correo electrónico que figura en el blog, que de paso la refrescamos, que es escudriñando la Biblia, @yahoo.com, va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo. Gracias a los que me escriben. No me escriben tantas personas en relación a la cantidad de visitas que recibo luego. Me gustaría que me escribieran más personas. Pero bueno, gracias a los que me escriben, porque debo confesarles que más de un estudio bíblico que terminé posteando en el blog surgió o fue la respuesta a más de una pregunta que me han hecho. Así que me han hecho muy buenas preguntas que me han motivado a estudiar, a investigar. Y que cuando elaboré la respuesta para enviarla por mail, me di cuenta que esa respuesta, en realidad, desarrollándola un poquito más, podía bien ser un estudio bíblico, que lo terminé posteando en el blog. Así que gracias por escribir. A los que me han escrito, sigan escribiendo. A los que todavía no lo han hecho, atrévanse y escríbanme. No para yo ponerme en el papel de contesta preguntas o de sábelo todo, ni mucho menos. Acabo de decir que las preguntas de los lectores me enriquecen porque me obligan a estudiar. Sobre todo porque me ha permitido también estar en contacto y generar contactos con otros cristianos y otros siervos de Dios a lo largo del mundo. Quisiera proporcionarles algunos datos que hablan del crecimiento que ha experimentado mi blog. El primer posteo yo lo hice el 1 de octubre del año 2011, hace casi 9 años. Si comparo esa fecha con hoy, por ejemplo, que es la fecha que estoy grabando este video, 10 de junio de 2020, han pasado 3.175 días, casi 106 meses y casi 9 años, como hemos dicho. La cantidad total de visitas que ha recibido mi blog hasta ahora, en los instantes previos a grabar este video, asciende a 2.395.916 visitas, lo cual arroja un promedio anual de más de 270.000 visitas y un promedio mensual de más de 22.500 visitas y un promedio diario de más de 750 visitas. No, esto por los 9 años, ¿no? Pero si yo tomara las visitas de los últimos 6 meses, el promedio diario daría el doble, es decir, algo más de 1.500 visitas. Ese es el tráfico diario actual y real que está teniendo mi blog en este momento. Un tráfico con el cual estoy muy contento. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de las que hablé, que me gustaría darles, que siento que puedo y que debo darles, insisto, no son consejos, yo no me siento en condiciones de aconsejar a nadie, pero sí siento que puedo y sobre todo que debo hacer estas recomendaciones, que surgen de mi experiencia, como he dicho, leyendo, estudiando y entendiendo la palabra de Dios. La primera recomendación que me gustaría hacer,
dirigida a todos en general y a los que tengan un ministerio con la palabra en particular, es que siempre traten de ser lo más bíblicos posible. Si van a afirmar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obra, citen Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Si van a afirmar que la fe es el boleto de entrada a la gracia, es la manera de entrar en la gracia, es que la causa de la salvación, citen Romanos 5, 2. Si van a afirmar que el Espíritu Santo se recibe por el oír el Evangelio con fe, citen Gálatas 3:2. Si van a afirmar que además de recibir al Espíritu Santo por el oír el Evangelio con fe, el mismo se queda morando en nuestro espíritu, citen 1 Corintios 3:16 y 6:19. Si van a afirmar que además de recibir el Espíritu Santo por el oír el Evangelio con fe, el mismo se viene a morar en nuestro espíritu y es sellado en nosotros, citen Efesios 1:13 al 14, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:21 al 22. ¿Todo esto para qué? ¿Para florearse citando versículos? No. Todo esto para que dejen que la Biblia hable por sí sola. Una buena parte de la confiabilidad de este sitio, de mi blog, fue construida de esta manera, sustentando cada afirmación con el versículo correspondiente. Citar un versículo para cada afirmación atenta un poco contra lo lineal, que es deseable que sea todo relato, pero se gana en confiabilidad. Hay que buscar siempre un equilibrio entre ambas cosas. No deberíamos cortar demasiado el hilo del relato, producto de introducir citas bíblicas a mansalva. Por si no se dieron cuenta, lo confieso, estoy leyendo porque, me hice una especie de guía o machete para ir hablando de cada tema, porque si no me voy a olvidar de hablar de algo que estoy interesado en hablar. Otra recomendación que me gustaría hacerles es que lean otros autores y vean videos de otros predicadores. En la diversidad está la riqueza. Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto lo afirma en 1 Tesalonicenses 5:21. Por ahí hay cuestiones en las que yo no pongo tanto énfasis y otros predicadores sí, o viceversa. Procedan siempre de esta manera y vayan filtrando. Vean todo y váyanse quedando con lo mejor de cada predicador, de cada siervo de Dios. Otra recomendación es que, a menos que se trate de una herejía, es decir, de una enseñanza totalmente contraria a la Biblia, nunca descarten a un autor o a un predicador porque diga algo que ustedes en ese momento no lo entendieron muy bien. Investiguen y después tomen una decisión al respecto, se los digo por propia experiencia. Otra recomendación puede ser que traten no solo de memorizar pasajes bíblicos, sino además de estudiar doctrina, es decir, los principios emanados de la Biblia que dominan un determinado tema o tópico. El conocimiento doctrinal es el marco necesario para evitar que ciertos pasajes bíblicos tomados aisladamente sean malinterpretados. Existen varias doctrinas en la Biblia. La doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la salvación, la doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia, la doctrina sobre la resurrección de los muertos, la doctrina sobre el matrimonio y el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. El manejo doctrinal contribuye enormemente a detectar también las falsas doctrinas, es decir, las herejías. Otra recomendación que me gustaría hacerles es que traten de incursionar un poco en lo que es la hermenéutica, que en general es la técnica de interpretación de textos antiguos, y particularmente traten de incursionar en todo lo que es la hermenéutica bíblica, que es el conjunto de principios que, aplicados adecuadamente, ayudan a interpretar correctamente las escrituras. La regla de oro para interpretar la Biblia es la literalidad, es el principio de interpretación literal según el cual la Biblia quiere decir exactamente lo que está escrito en ella, a menos que cuestiones históricas, contextuales, gramaticales o de otra índole indiquen claramente que deba suspenderse ese principio de interpretación literal y aplicarse otro principio interpretativo. Si aplicamos la literalidad, es decir, el principio de interpretación literal, para interpretar absolutamente toda la Biblia, veremos que más temprano que tarde van a aparecer contradicciones severas. Hay un principio hermenéutico denominado de consistencia interna de las Escrituras, según el cual la Biblia, al estar totalmente inspirada por el Espíritu Santo, según surge de 2 Pedro 1:21, no puede contradecirse a sí misma. Cuando enfrentamos alguna contradicción entre dos o más pasajes, lo más adecuado es aplicar el principio de interpretación literal a los pasajes que resulten más claros y contundentes y buscar algún otro principio interpretativo para aplicar a los otros. De esto se desprende otro principio hermenéutico, que es el de interpretar siempre los pasajes que resulten más confusos o más oscuros
a la luz de lo que resulta más claros y contundentes y nunca al revés. El principio que más se vulnera a la hora de interpretar la Biblia es el principio de interpretación contextual, es decir, cuando se sacan de contexto, sea a propósito o por descuido, uno o más pasajes de las Escrituras y a veces hasta un libro entero de la Biblia. Otra recomendación que me gustaría hacerles es la siguiente. Como sabemos, toda religión tiene su propia liturgia, es decir, ese conjunto de prácticas establecidas que regulan su culto. El cristianismo también tiene la suya, su propia liturgia, como es el tomar los sacramentos, el bautismo en agua, la Santa Cena, la confesión de pecados, el congregarse, evangelizar y muchas cosas más que hacemos dentro de la iglesia. Pero ninguna de estas cosas es salvífica, es decir, ninguna de ellas contribuye a nuestra salvación. Cuando nosotros, en más de un estudio de nuestro blog, decimos que todas estas cosas no son necesarias para la salvación, lo que queremos decir es que la salvación, como lo afirma la Biblia, es solo por gracia, por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 y no por obras, como bien lo establece Pablo en Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Decimos esto para que nadie piense que además de la fe somos salvos por hacer todas estas cosas, por practicar toda esta liturgia que en definitiva son obras. Y dice la Biblia, las obras no nos salvan. Pero esto que afirmamos no significa que no sea necesario o conveniente practicar esta liturgia, estas obras. El Señor mismo pidió a Juan el Bautista que lo bautizara para que se cumpla toda justicia, según surge de Mateo 13, 14 al 15. En relación a la Santa Cena, el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí, según surge de 1 Corintios 11, 24 al 25. Si bien, por ejemplo, el Señor dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, según surge Mateo 18:20, también en la Biblia se nos recomienda lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto lo podemos ver en Hebreos 10:25. Es decir, no dejando de congregarnos sin causa, ¿no? Sin una causa de fuerza mayor, como puede ser la cuarentena que estamos atravesando. Lo que no debemos pensar es que toda esta liturgia, toda esta práctica, todos estos actos nos salvan. Otra recomendación que me gustaría hacerles es la siguiente: es importante que nos congreguemos en alguna iglesia local, no solo para tener comunión con otros hermanos y adorar a Dios en público, en forma pública, sino fundamentalmente para estar bajo la cobertura de un ministerio pastoral. Es fundamental estar sujeto a un pastor. Son los pastores los que se ponen en la brecha, es decir, los que interceden por nosotros, los que oran por nosotros, los que nos brindan consejería casi a cualquier hora, los que nos alientan, los que nos liberan. Se los digo porque yo estoy sujeto a un ministerio pastoral. Yo tengo un pastor que en realidad es una pastora. Además, la unción y cobertura que tiene un pastor se derrama sobre los ministerios que le están sujetos. Otra recomendación que me gustaría hacer en relación al punto que acabamos de mencionar es la siguiente: a menos que se prediquen herejías, respeten la doctrina que hay en sus iglesias, porque esa es la luz que Dios le dio a cada pastor de cada iglesia. Yo solo soy un maestro de la palabra, no pastor. El propósito de mi ministerio es edificar al cuerpo de Cristo y no contender sobre opiniones, como dice Pablo. Traten además de que los meros desacuerdos denominacionales en cuestiones secundarias, como pueden ser políticas internas de la iglesia, algunas decisiones de los líderes, el estilo de la adoración, etcétera, no provoquen divisiones en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, algunos pueden creer que el rapto ocurrirá al inicio de la tribulación de 7 años, lo cual implica un enfoque pretribulacionista, u otros pueden pensar que el rapto ocurrirá a mitad de la tribulación de 7 años, lo cual implica un enfoque mesotribulacionista, es decir, a mitad de la tribulación. Cualquiera de los dos enfoques puede resultar válido. Ahora, si alguien ya niega la ocurrencia de rapto en los términos de 1 Corintios 15, 51 al 52 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, entonces sí está incurriendo en una herejía. En 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo nos advierte: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir.
Otra recomendación que me gustaría hacerles es la siguiente: traten de hacer de la oración un hábito. Yo me levanto, por ejemplo, todos los días entre las 3 y las 4 de la mañana a orar, todos los días de lunes a lunes. Puedo no hacerlo algún día por alguna causa específica, pero trato de que siempre sea así. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos exhorta y dice: orad sin cesar. En Proverbios 8:17 podemos leer: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Otra recomendación que me gustaría hacerles es que si van a tomar una decisión que va a afectar su vida espiritual, pongan el tema en oración, en las manos del Señor. Muchas veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias negativas derivadas de no haber consultado previamente a Dios, por ejemplo, mudarnos de casa, de empleo, de iglesia, etc. Por ahí la decisión era equivocada o por ahí era la decisión correcta, pero no era el tiempo oportuno para tomarla. Otra recomendación que me gustaría hacerles es la siguiente: si tienen un ministerio, esperen el tiempo adecuado, es decir, el kairos de Dios. Mientras tanto, capacítense. Nada de lo que hagan para ser mejores en el reino de Dios es en vano. Yo, antes de ser ungido maestro de la palabra, estuve 14 años estudiando las Escrituras, desde el año 2005 hasta el año 2019, y todavía sigo aprendiendo. Y yo fui ungido en el año 2019, pero arranqué a estudiar las Escrituras allá por octubre de 2005. Pasaron casi 14 años. No se impacienten, lo que Dios llamó no lo puede parar nadie. En Lucas 17:1 podemos leer: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Quieres ver enojado a Dios? Ponle obstáculos a aquellos que han sido llamados y quieren llegar hacia Dios. No quisiera estar en tus zapatos. En Lucas 17:2, el versículo siguiente al que hemos leído, dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lo que queremos decir es que si realmente tenés un llamado, todo aquel que se oponga no solamente no va a poder impedir la concreción de ese llamado, tu levantamiento y tu ungimiento, sino que quien se ponga entre vos y Dios para impedir ese llamado la va a pasar mal. Bueno, llegamos al final de este brevísimo video, que no es un estudio, sino que nada, sentí la necesidad de hacerlo para, como ya dije, para agradecer y para mostrar algunos datos estadísticos del blog y para hacer algunas recomendaciones que me parece que les pueden resultar útiles. Así que bueno, espero que este video termine siendo de exhortación, de edificación y de aliento para todos aquellos que lo terminen viendo. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio bíblico, seguramente bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.